Él era solo mi hijastro, hasta el día en que me miró como nadie más lo había hecho. Debería haber apartado la mirada. No lo hice, y lo que pasó después lo cambió todo. Esta no es solo una historia de amor, es una historia de secretos, decisiones y una conexión que nunca vimos venir. Si crees que sabes cómo termina, no lo sabes. Aviso legal. Este contenido es solo para públicos maduros. Se recomienda discreción. Comenzó con una mirada, solo un vistazo, que al principio se prolongó demasiado. Lo ignoré. Tal vez estaba pensando demasiado, interpretando algo que no existía, pero había algo en la forma en que los ojos de mi hijastro se encontraron con los míos que la tarde se sintió diferente. Había curiosidad en su mirada, una dulzura que no había notado antes, y, para ser completamente honesto, tampoco aparté la mirada de inmediato. Fue entonces cuando todo empezó a cambiar. Entre nosotros nunca fuimos particularmente cercana. Nuestra relación era educada, respetuosa, distante, como dos personas compartiendo un espacio, pero no una vida. Me casé con su padre hace unos años, y aunque él siempre fue amable, había un muro entre nosotros. Era tranquilo, reservado, y yo nunca me presionaba. Pero con el tiempo algo cambió. Quizás fue la forma en que empezamos a pasar más tiempo juntos después de que su padre se ocupara con el trabajo, o las charlas nocturnas en la cocina, que se alargaban un poco cada vez. Quizás ambos empezamos a sentirnos vistos de maneras inesperadas. Sé lo que podrías estar pensando, y quizás tengas razón al preguntarte si es posible confundir la atención con el afecto, o si había algo real creciendo silenciosamente entre nosotros. La verdad no es blanco o negro, y las emociones raramente siguen las reglas. Lo que pasó después me tomó por sorpresa, no solo por lo que significó para él y para mí, sino por lo que reveló sobre yo mismo. Su presencia empecé a sentirme diferente. Ya no era solo mi hijastro. Era un hombre que me veía y en el fondo, a una parte de mí, le gustaba que me vieran así. Pero, ¿dónde se traza el límite cuando los sentimientos empiezan a desdibujar roles y expectativas? En ese momento, una simple mirada compartida se convirtió en una tormenta silenciosa y ninguno de los dos sabía cómo parar. Y antes de darme cuenta, estaba haciendo preguntas que no debía hacer, bajando la guardia de una forma que no había hecho en años. ¿Qué crees que pueden cambiar los límites sin romperse? ¿Alguna vez te has sentido atraído por alguien que nunca esperaste notar? Házmelo saber. En los comentarios, ¿fue solo una confusión emocional o algo más? Vota en la encuesta y no te pierdas la segunda parte, porque lo que pasó después lo cambió todo. Los días siguientes se sintieron extraños, como si ambos estuviéramos dando vueltas alrededor de algo tácito. Lo pillaba mirándome cuando pensaba que no lo estaba haciendo. No me miraba de una manera atrevida ni obvia, sino con una especie de concentración silenciosa, como si intentara entender algo que ni siquiera él podía explicar. Mentiría si dijera que no sentía una especie de aleteo cada vez que nuestras miradas se cruzaban. No era lo que esperaba de un hijastro y una madrastra. Dinámicos, pero aquí estábamos compartiendo conversaciones más largas que se prolongaban en la misma habitación. Demasiado tiempo, fijándonos en cosas que no habíamos notado antes. Empecé a recordar los pequeños momentos que solía ignorar, cómo él siempre se ofrecía a ayudar con los platos, cuando nadie más lo hacía, cómo me preguntaba cómo iba mi día, cuando su padre apenas levantaba la vista del teléfono. Había empezado a llamarme por mi nombre con más frecuencia que a mamá o señora, y cada vez que lo hacía, sentía que el ambiente cambiaba ligeramente. Ya no era solo la esposa de su padre, era algo más que lo que él, padre. Como siempre, distraído, trabajando,
viajando reuniones, algo a lo que siempre estaba acostumbrado. La distancia en mi matrimonio se deslizó en esta tranquila rutina, donde el amor era más una costumbre que un sentimiento. Así que cuando mi hijastro empezó a sentir el silencio emocional al que me había acostumbrado, tanto no sabía cómo manejarlo, me dije a mí mismo que era solo atención, una conexión inofensiva. Pero había momentos a altas horas de la noche, cuando la casa estaba en silencio, y aún podía sentir la calidez de su mirada de antes, como si hubiera dejado una marca indescifrable. Me preguntaba constantemente, ¿lo estaba imaginando todo? ¿Era él solo amable y yo era quien lo convertía en algo más? ¿O él también lo sentía? Esa tensión que parecía colgar entre nosotros como un hilo a punto de romperse era sutil, casi invisible, pero lo suficientemente real como para cambiar cómo sentía cada vez que estábamos solos. Nada había pasado, nada que pudieras ver o nombre, pero había algo que se estaba formando silenciosamente, algo que ninguno de para los hablar dos y no se sabíamos iba. cómo. ¿Alguna vez has sentido una conexión que no pudiste explicar? Deja tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué harías si tu corazón comenzara a ir a la deriva hacia territorio prohibido? ¿Te retirarías o te acercarías un poco más? Un poco más adelante, la tercera parte es donde las cosas empiezan a cambiar de maneras que nadie esperaba. Era una tranquila tarde de sábado, cuando todo pareció cambiar de nuevo. Estaba doblando la ropa en la sala, cuando entró con la camisa húmeda por hacer ejercicio. El cabello revuelto, el aliento aún pesado. Tomó una botella de agua, asintió y se sentó frente a mí. Había algo diferente en el aire, cargado, casi eléctrico. No dijo mucho al principio, solo me observaba como si buscara las palabras adecuadas. Luego preguntó algo inesperado. ¿Estás feliz? Una pregunta simple, pero me impactó más fuerte de lo que pensé. Me reí. Intenté restarle importancia, pero no apartó la mirada. Quiero decir, muy feliz, dijo. De nuevo, fue entonces cuando me di cuenta de que veía más de lo que yo había dejado ver. Quizás más de lo que nadie había visto. No le respondí. No podía porque en el fondo no estaba segura de cuál era la verdad. Más tarde esa noche, su padre llamó para decir que se iría una semana más. Vuelos retrasados, más reuniones. Colgué y me quedé mirando el teléfono más tiempo del necesario. Sentía que la distancia entre mi hijastro y yo se hacía cada vez más pequeña y no sabía cómo detenerlo, o si siquiera quería hacerlo. Hay algo peligroso en ser realmente visto por alguien cuando has sido invisible durante demasiado tiempo, y cuanto más intentaba ignorarlo, más crecía la atracción entre nosotros. ¿Estaba mal anhelar conexión? ¿Me estaba engañando a mí misma al creer que era mutuo? Pero tal vez la verdadera pregunta no es si está bien o mal, sino qué sucede cuando las emociones cruzan límites que nunca se suponía que debían difuminarse. ¿Qué crees que fue su pregunta inocente o significó más? Deja tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué harías en su lugar? Parte 4. Ya viene y créeme que va a cambiarlo todo. La casa estaba en silencio. Esa noche casi demasiado silenciosa, del tipo que te hace escuchar tus propios pensamientos más fuerte que cualquier otra cosa. Estaba sentada en el sofá, fingiendo ver la tele, pero mi mente estaba en otro lugar, atrapada entre la culpa y algo que se sentía peligrosamente cercano al anhelo. Entró recién salido de la ducha, con las toallas sobre los hombros, y por un segundo no pude respirar. No dijo nada, simplemente se sentó a mi lado, más cerca de lo habitual. El silencio entre nosotros no era incómodo, era denso, lleno de todo. No nos habíamos atrevido a decirlo en voz alta, entonces sucedió. Su mano rozó la mía apenas, pero ambos lo sentimos. Me aparté rápidamente.
El corazón me latía aceleradamente, pero no se movió. En cambio, me miró con esa misma intensidad silenciosa, como si esperara a que yo diera el siguiente paso. No pretendía complicar las cosas, dijo en voz baja. En voz baja, solo noto cosas y me importan. Esas palabras pesaron en la habitación, revolviendo algo que había intentado enterrar. Quería decirle que era complicado, que no podíamos llegar allí, pero no lo hice, porque en ese momento no estaba segura de creerlo. Las líneas se habían difuminado tanto que apenas podía verlas. La noche se alargó y todo dentro de mí se sentía enredado. Sabía que estábamos al filo de la navaja y que un paso en falso podría cambiarlo todo. Pero aún así, no me moví ni él. ¿Qué harías en un momento así? ¿Hablarías o te quedarías callada? ¿Te irás o dejarás que el momento se desarrolle? Cuéntame en los comentarios tus pensamientos. Quizás simplemente la clave de lo que sucede después, porque en la quinta parte, esa noche conduce a una decisión que ninguno de los dos puede revertir. Justo cuando la tensión en la habitación alcanzaba su punto máximo, la puerta principal abrió. Su padre entró. Mi esposo 2 días antes de lo esperado. El repentino sonido de llaves y el crujido de la puerta nos sacaron a ambos del momento. Como un chorro de agua fría, mi hijastro se levantó de golpe del sofá, frotándose la nuca como si acabara de darse cuenta de lo cerca que habíamos estado sentados. Me quedé paralizada un segundo más de la cuenta antes de levantarme, forzando una sonrisa mientras saludaba a mi esposo. Parecía cansado, pero feliz de estar en casa. Sorpresa, dijo dejando su bolso en el suelo. Pensé en pillarlos a ambos desprevenidos. No tenía ni idea de cuánta razón tenía. La cena esa noche fue incómoda, de la manera más sutil. No hablamos mucho y cada vez que mi hijastro y yo nos mirábamos a los ojos sin querer, ambos nos mirábamos. Se fue demasiado rápido. Mi esposo, demasiado distraído con las llamadas de trabajo y los correos electrónicos, no parecía darse cuenta, pero algo había cambiado, algo que no Más se tarde esa podía noche, deshacer. Mientras estaba en la cocina, mi hijastro me pasó una nota doblada. No la leí hasta que estuve sola. En mi habitación era corta, solo una línea. Necesitamos hablar. No puedo seguir fingiendo. No pasa nada. Mis manos temblaban mientras sostenía el papel. La tensión emocional ya no estaba oculta. Se estaba volviendo real y peligrosamente cercana a la superficie. Y ahora, con su padre en casa, cada pequeño momento estaría bajo la lupa. ¿Qué crees que fue imprudente? ¿O finalmente estaba siendo honesto? ¿Debería hablar con él o terminar esto antes de que continúe? Comenta abajo con tu opinión, porque en la sexta parte es cuando todo amenaza con derrumbarse. Esperé a que la casa se quedara en silencio. Mi esposo ya dormía antes de salir al pasillo. Mi hijastro estaba apoyado en la barandilla del balcón. La nota que me dio, aún fresca en mi mano. El aire nocturno era fresco. El silencio entre nosotros era más fuerte que cualquier cosa que pudiéramos haber dicho. Cuando me acerqué a él, no me miró. Al principio, solo dijo, «No puedo seguir fingiendo que esto no significa nada». Mi corazón latía con fuerza. Sabía que esta conversación tenía que suceder y sabía que una vez que cruzáramos esa línea, no podríamos volver atrás. No es nada, susurré, pero tampoco se suponía que fuera nada. Él finalmente me miró. ¿Qué hacemos? Seguimos actuando como si no lo sintiéramos. No nos vemos. No tenía una respuesta porque la verdad era que ya habíamos cruzado tantas líneas invisibles con nuestras emociones, aunque nunca hubiera pasado nada físico. Le dije que necesitábamos espacio, que esto no podía continuar, no bajo el mismo techo. Pero justo cuando empezaba a alejarme, dijo algo que nunca esperé.
Mi padre no es quien crees. Me di la vuelta, confundida. Buscó en su teléfono y sacó mensajes, capturas de pantalla, conversaciones. Su padre había estado teniendo una aventura durante más de un año. Los viajes de negocios no eran todo. Fotos de trabajo, registros de hotel. Fue todo ahí, se me revolvió el estómago de repente. El silencio emocional en mi matrimonio cobró sentido de una manera completamente nueva. No excusaba nada, pero lo cambió todo la traición. Ya no era solo mía. Me miró y dijo, quizás los dos solo buscamos algo real, algo honesto. No respondí de inmediato, porque en ese momento todas las emociones que habíamos estado ocultando chocaron con algo innegable. Así que dime, ¿fue el destino o solo el momento oportuno? ¿Puede algo verdadero nacer de algo roto? Cuéntamelo en los comentarios porque la parte final te dejará cuestionando todo lo que creías saber. Nos sentamos en el balcón durante lo que parecieron horas. No más secretos, no más fingimientos. La verdad sobre la infidelidad de mi esposo creó una extraña claridad entre nosotros. No lo hizo todo más fácil, pero me ayudó a ver el panorama completo por primera vez. No estaba simplemente escapando a las emociones, había estado sobreviviendo en silencio, conformándome con un amor que se había desvanecido hace mucho tiempo sin darme cuenta. En los días siguientes mantuvimos la distancia, no porque los sentimientos se hubieran ido, sino porque ambos necesitábamos tiempo para descubrir qué vendría después. Confronté a mi esposo con calma y sin enojo. Él no lo negó. Ofreció una disculpa débil, pero no importó. Mi corazón ya se había ido. Hice planes para mudarme y empezar de cero. No quería quedarme en un lugar que solo me recordara lo que todos perdimos. Hablamos por última vez con mi hijastro. Antes de irme, sin dramas, sin grandes despedidas. Solo una comprensión silenciosa. Tal vez en otra vida, dijo, y yo sonreí sabiendo que hablaba en serio. Nuestra historia no fue perfecta, fue un caos emocional, real. Me mostró lo complicado que puede ser el amor y la conexión, y lo importante que es elegirse a uno mismo cuando todo se derrumba. ¿Alguna vez te has sentido atrapado entre lo correcto y lo real? Cuéntame en los comentarios. ¿Te gustaría ver qué pasa después en una secuela?